decidido llevar a cabo una operación militar especial. El objetivo es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Tengo miedo. Todavía no quiero enviarle este mensaje a papá. Si no sobrevivo, por favor, díganle que lo amo mucho. No teman. Somos fuertes. Los venceremos a todos. Somos Ucrania. Gloria a Ucrania. Президент тут. Rusia ha lanzado una gran ofensiva contra Ucrania. La invasión rusa a Ucrania es la primera guerra que se desarrolla en los medios en tiempo real. No solo por la vía clásica, la televisión, sino sobre todo en las redes sociales. Por Rusia, por la victoria, por el presidente. En la red se está librando una batalla propagandística desde el primer día. Una batalla por la verdad y la mentira, por la información y la desinformación. Muchos analistas políticos se refieren a esta guerra como una guerra en TikTok. En Rusia, como es habitual, la comunicación es jerárquica, de arriba a abajo. Gloria a Ucrania. Gloria a los héroes. En Ucrania, en cambio, son muchas las voces que informan sobre la guerra. Gloria a Ucrania. Es un fenómeno impresionante, un movimiento de base. Todos en el país participaban en esta guerra. La comunicación estratégica de ambas partes y de sus asesores no se deja al azar. El primer estado de shock pasará. Por extraño que suene, nos acostumbraremos a la guerra. Sabemos lo que traman. ¿Me entiendes, Scholz? Todos saben que todos mienten. Nada más comenzar la guerra, Volodymyr Zelensky busca apoyo para su equipo de comunicación. Oleksiy Arestovich se convierte en asesor militar del presidente. El primer impacto siempre es malo. Después vienen las victorias. Llegarán, no se preocupen, los aplastaremos en el campo de batalla y Occidente los rematará económicamente. Ya lo verán. Como todo el equipo de Zelensky, también Arestovich aparece como un influencer desenfadado. Llega a millones de personas en Ucrania a través de redes sociales como YouTube. Los primeros días de la guerra está en todas partes. En un sinnúmero de entrevistas y sesiones informativas, explica la guerra y ayuda a digerir la conmoción. Bastardos. Esta no es la guerra que esperan. Está haciendo de psicoterapeuta, que te explica exactamente lo que te está sucediendo, para normalizar la situación y para que puedas mantenerla bajo control.
Y eso es importante para el público traumatizado al que se dirige. No intenta hacerlo más dramático, al contrario de los voceros militares rusos que traumatizan a la audiencia deliberadamente. Arestovich lleva el mismo tipo de ropa que todos en el equipo de Zelensky. Así se dirige a distintos públicos en todo el mundo, pues habla en nombre del presidente de Ucrania. Es inusual ver a representantes del gobierno vestidos con ropa así. Ahora viene una pregunta paradójica. ¿Son estos los mejores días de su vida? Genial, sí. Estoy seguro de que esto parecerá arrogante y temo que me critiquen mucho por esto, pero lo mío son las conmociones de este tipo, esta presión psicológica. Algunos ya me llaman el psicólogo de la nación. La gran popularidad de Arestovich en Ucrania pronto se propaga al extranjero. El asesor de Zelensky es entrevistado cada vez con más frecuencia. Puedo entender que se necesitan equipos para defenderse, pero ¿en qué medida sirve un equipo para el que los soldados ucranianos quizás no están entrenados, con el que incluso podrían tener problemas en el combate? Conozco a nuestro ejército. Yo mismo soy soldado. En 3 días lo dominaremos. Gloria a Ucrania. Gloria a las Fuerzas Armadas. Adiós. Esta mañana Rusia lanzó una operación militar especial para proteger a la población de Donetsk y Lugansk. Todos sus amigos dicen que su principal problema es su formación jurídica. Siempre actúa dentro de la ley. Conseguir que Putin infrinja la ley es imposible. Así es, tuve muy buenos maestros. Vladimir Soloviev es considerado el jefe de propaganda de Putin. Hace transmisiones en directo en su página web, tertulias en televisión y tiene un canal de Telegram con más de 1 millón de seguidores. Es omnipresente y vocero de los mensajes del Kremlin. Scholz es un descarado últimamente. Anunció: apoyaremos a Ucrania con dinero y equipamiento hasta que Putin reconozca su fatal error. ¿Berlín está desprotegida? Nuestros aviones, incluso los de aquella época, lograron llegar a Berlín en la última guerra. Podemos hacer muchas cosas. Alemanes, aprendan de la historia. Después de los comerciales continuaremos con una nueva ocupación. Lo que me gusta de estos programas es que no hay que saber ruso para entender cómo funcionan. Él está en el centro y nunca se mueve de ahí. No se acerca a sus invitados, permanece en el centro. Y los invitados deben respaldar su mensaje desde los laterales. El presentador simboliza al dirigente, que transmite el mensaje verdadero. En este fragmento, Soloviev repite exactamente lo que dijo Putin esa mañana. Analicemos al propio Soloviev. Lleva su famosa chaqueta, que hace referencia a los poderosos gobernantes de la década de 1930, probablemente Stalin o quizás Mussolini. Siempre tiene las manos detrás de la espalda. Está preparado para atacarte. Su postura ya es agresiva. Nunca es abierto contigo. Se muestra reservado y agresivo ya solo por la forma en que está parado.
Esta mañana Rusia ha lanzado una operación militar especial para proteger a la población de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Los principales objetivos son la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Lo que Soloviev está haciendo aquí es repetir las palabras de Putin, que proclama la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Por eso Soloviev enfatiza precisamente esas palabras, para volver a introducirlas al público e imponérselas. Aquí es cuando hace el trabajo de Putin. Rusia lleva años persiguiendo y reprimiendo voces independientes. Desde el comienzo de la guerra, cualquiera que haga declaraciones no alineadas con Putin se enfrenta a 15 años de prisión. Era el primer día de la ofensiva. La policía me atacó y terminé en el hospital con una conmoción cerebral. Cientos de miles de personas llevan muchos años haciendo todo lo posible para evitar este curso de los acontecimientos, mientras que los líderes de la mayoría de los países no han tenido problemas para apoyar a Putin en su opresión de los rusos. Para mí, como para muchos rusos, no fue el primer encuentro con la policía. Si nuestra integridad territorial se ve amenazada, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. No es broma. En primer lugar, Putin viste formal, a diferencia de Zelensky, que viste informal. Hay una interacción entre estas dos formas de crear una imagen. Con Putin tenemos un primer plano que refleja poder y agresividad. Está literalmente en tu sala. Y en este video está amenazando. Así que te está amenazando desde tu propia sala. Para seguir, es un gobernante que tiene estos teléfonos, con los que es prácticamente omnipotente. Con una llamada telefónica puede resolverlo todo o activar armas nucleares. Y esto es algo de lo que Putin hablará. El colapso de la Unión Soviética es la gran tragedia del siglo XX. Vivíamos en un país y entonces de repente muchos se vieron en el extranjero. El relato de Putin, de la gran potencia rusa, está cargado de mitología. Aquí está empleando la historia como un arma. Pero lo llamativo de su relato es que hay que destruir todo lo que se interpone en el camino de este mito. Vladimir Putin aboga por la restauración del Imperio Soviético. Se suele poner demasiado énfasis en la experiencia de Putin en la KGB, pero tal vez su experiencia en la década de 1990 en San Petersburgo lo marcó aún más. Putin era un verdadero pandillero. Era el tipo con el arma que resuelve los problemas intimidando a la gente, con miedo, con violencia. Esta fue una importante lección para él, como lo fue para muchos rusos. Mientras que los mercenarios se dirigen en masa a Ucrania, el presidente ha abandonado el país. Según informó en Telegram el diputado ucraniano Ilya Kiva, Zelensky ya está en Polonia y se esconde en la embajada estadounidense.
Recién recibí la confirmación de que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky, ha cruzado hoy la frontera entre Ucrania y Polonia y se ha puesto a salvo en la Embajada de Estados Unidos. El líder del grupo parlamentario está aquí. El jefe de la oficina presidencial está aquí. El primer ministro Shmyhal está aquí. Podolyak está aquí. El presidente está aquí. Todos estamos aquí. Nuestro ejército está aquí. Nuestros conciudadanos están aquí. Este video del 25 de febrero lo grabamos por iniciativa del presidente. Él había entendido muy bien, de forma intuitiva, el estado de ánimo predominante. Estamos todos aquí defendiendo nuestra independencia y nuestro país. Seguimos. Gloria a nuestros defensores. Gloria a nuestras defensoras. Gloria a Ucrania. Gloria a los héroes. Se decidió, para no tener que desmentir constantemente rumores sobre nuestro paradero, mostrar quiénes somos y dónde estamos. El presidente inició estos videos. En mi opinión, así puso fin a todos los rumores. Mikhailo Podolyak lleva en el equipo de Zelensky desde 2020. Su tarea, mejorar las relaciones del presidente con la prensa. Fue él quien trajo a Arestovich al equipo en 2022. Anochece en Kiev. Estoy en nuestra oficina. Es lunes. ¿Saben? Solemos decir que el lunes es un día difícil. El país está en guerra, así que... Se puede analizar muy bien en un solo fragmento lo que Zelensky hace bien en su comunicación. Comprendió que esta guerra es también una guerra de imágenes en Internet, más concretamente en redes sociales. Y me gustaría mostrar en este video cuán hábil es en el uso de imágenes con este fin. Aquí tenemos lo que yo llamaría la estética selfie Insta-Live ya típica de Zelensky. Y lo relevante en comparación a la comunicación de Putin es que su comunicación tiene lugar de igual a igual con la población ucraniana. Nos lleva con él, se sienta, y entonces viene el corte crucial. Deja a un lado la perspectiva subjetiva aquí sobre la mesa y claramente pasa a ser filmado por una cámara profesional fuera de la imagen. Es decir, comienza con la estética Insta-Live y luego pasa a la estética de un discurso presidencial clásico. Y lo importante aquí es que este corte visualiza un cambio de roles. Pasa del rol de combatiente, que recién informó sobre lo que está sucediendo, al rol de presidente que da un discurso a la población. Pero el truco es que el discurso ya comenzó antes, y eso hace que el corte parezca más sutil, porque comienza con la idea. En Ucrania solemos decir que el lunes es un día difícil, corte, y finaliza después del corte, añade, estamos en guerra, así que para nosotros todos los días son lunes. Todos los días son lunes. Nos hemos acostumbrado a que en el futuro todos los días y todas las noches sean así. Empecé a seguir las noticias por Telegram. No podía dormir. Llamé a mi padre y le pregunté, «Papá, ¿has escuchado la explosión?» «Sí». Y yo dije, «Ya está, la guerra ha comenzado. Nos vamos». El video se hizo viral. Nos sorprendió alcanzar el 1.000.000 de visitas. Cuando se hizo viral, hombres y mujeres nos decían que lloraban porque les tocaba el corazón. Todos recordaron cómo vivieron ese 24 de febrero. Noticias, explosiones, problemas, estrés. Esos fueron nuestros compañeros constantes. Y lágrimas. Y lágrimas. Mis canales de Telegram están siempre abiertos. Es duro ver tantas noticias.
Víctor Onoshko no es el único que usa Telegram. Es la aplicación de mensajería más popular en Ucrania. El presidente Zelensky también la utilizó en la campaña electoral, y ahora el pueblo ucraniano comunica por Telegram noticias de la guerra, alertas y llamamientos. Y también por Instagram. Me gustaría dirigirme a Dmitry Podnyagi. Lleva 3 días sin decir nada. Escucha, publicaste algo sobre Zelensky. Solo decías disparates. Empezamos a mostrar nuestra postura activamente en Instagram. Cada día publicaba 20 posts sobre la guerra, sobre todo desde la movilización. También me gustaría llegar a la parte rusa de mi audiencia. Nos defendemos. Escribimos lo que sentimos. ¿Deberíamos callar? Enfrente hay una ventana panorámica. Ahí vemos cómo el vecino sintoniza a Arestovich. Y entonces decimos, ajá, ya es la hora. Es como un recordatorio. Muchos amigos y conocidos también lo ven. Sintonizamos a Arestovich prácticamente todas las noches. Ya es una tradición. León debe irse a la cama cuando comienza el programa. El periodista de origen ruso Mark Fagin y el asesor militar Arestovich son ya figuras de culto. Su programa de entrevistas se retransmite por YouTube todas las noches desde que comenzó la guerra. Armas, armas y más armas. Armas. Necesitamos armas. Armas, armas, armas. Y de nuevo, necesitamos armas. Muchas armas. Creo que nos ayudarán, porque sin armas será muy difícil. Con las armas, sin embargo, cuando lleguen las armas son justo lo que necesitamos. Arestovich ya era popular en Ucrania antes de que comenzara la guerra. Independientemente de lo que pienses de él, según las encuestas de opinión, Arestovich está entre las 3 personas más populares de Ucrania. ¿Le habrá dado eso a ambiciones presidenciales? El mismo Oleksiy, el maestro de las predicciones, no se atreve a pronosticar nada con esto. Así que veamos a dónde lo lleva su afilada lengua. Arestovich nació en Georgia, pero creció en Kiev. Su carrera ha sido muy variada. Tiene formación psicológica, hizo intentos de actuación y fue instructor para batallones de voluntarios. Enseñen a sus subordinados por todos los medios a no distraerse nunca cuando estén disparando en territorio enemigo. Y así habla también en su programa de YouTube sobre temas de la vida. Aquí explica los efectos psicológicos de la guerra utilizando un dibujo que hizo su hijo. Le dije, no disparamos a los aviones de pasajeros. Él respondió, es un avión militar. Y yo pregunté, entonces, ¿por qué caen maletas tras el impacto del misil? Y él me dijo, caen maletas porque los militares vienen con maletas. Estas son las imágenes que quedan ancladas en la mente de los niños y en la de los adultos. Arestovich se comporta de manera diferente en los distintos canales en los que aparece. Es un educador, una especie de filósofo autodidacta. Habla de literatura, de política, de acción militar. Habla de todo. Es un experto sin experiencia. Señor Scholz, aquí apoyamos el presupuesto alemán. ¿Dónde están nuestras armas, por favor? Oleksiy Arestovich utiliza Telegram para difundir sus contenidos. Tiene casi 450,000 seguidores. Genera escándalos con regularidad, pero su colega Mikhailo Podolyak lo defiende públicamente una y otra vez. Los desacuerdos menores no importan en el equipo de Zelensky. Aquí el objetivo es ganar la guerra de la comunicación. Arestovich ingresó al equipo presidencial como asesor porque maneja con virtuosismo las redes sociales. Suele utilizar memes, imágenes ensambladas con citas de películas o cómics conocidos. El marco de referencia histórico es sustituido por un marco de referencia de la cultura pop. Todos entienden de inmediato cuando ven Star Wars, los rebeldes contra Darth Vader.
Ese es el bueno y ese es el malo. Se trata de un marco de referencia válido a nivel internacional, al menos para las personas que están online. Comprenden las referencias de la cultura pop, ni siquiera tienen que haber visto la película. La generación joven está utilizando este sistema de coordenadas para comprender una guerra que a primera vista parece increíblemente abstracta e impactante. Por eso se produjo esta enorme mimificación. La confianza de la población en Arestovich también se alimenta de un pronóstico sorprendentemente preciso que hizo en 2019. Si Ucrania se une a la OTAN, ¿habría forma de ponerle fin a la guerra del Donbass? No, esa posibilidad no se dará. Al contrario, lo más probable es que esto anime a Rusia a lanzar una operación militar a gran escala contra Ucrania. Querrá destruir nuestra infraestructura y destrozar el territorio de Ucrania para que la OTAN pierda interés. ¿Rusia buscaría la confrontación directa con la OTAN? No con la OTAN. Tiene que hacerlo antes de que ingresemos a la OTAN para que ya no le interesemos. No querrá aceptar un país arruinado. Con un 99,9% de certeza, el precio de entrar en la OTAN será una gran guerra con Rusia. Arestovich es y siempre será un idiota con una voz tranquila. Además, no eres coronel, ni siquiera teniente coronel. Un experto militar como tú está a la altura de una bola de estiércol. ¿Lo pueden creer? El pobre pueblo ucraniano se traga todos los disparates que dice este idiota. Incluso con el nivel de tonterías que dice, se puede ver que nada va como debería. Aún así, trata de salvar las apariencias. Esto se refleja en las transmisiones de Soloviev, en su maldito canal oficial. Una característica de la propaganda de un régimen fascista es la afirmación de que el enemigo es débil y fuerte al mismo tiempo. Cuando observamos a Zelensky, a Arestovich, miren los rostros de nuestros muchachos y los del otro lado. Qué apuestos muchachos tenemos aquí y qué monstruos perniciosos y patéticos hay allá. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de genocidio tras el descubrimiento de cientos de cuerpos en Bucha, cerca de la capital, Kiev. Las imágenes de fosas comunes y cadáveres con signos de tortura provocaron una ola de indignación internacional. Varios países de la Unión Europea exigen sanciones más duras contra Rusia. Moscú declaró que estos asesinatos son un montaje. Nuestro siguiente informe contiene imágenes perturbadoras. Estas imágenes de Bucha son terribles. Los ucranianos estaban completamente conmocionados por las imágenes y los rastros del genocidio. Estas personas fueron asesinadas, torturadas y exterminadas por su origen, porque eran ciudadanos ucranianos. Los crímenes de guerra de Bucha marcaron un punto de inflexión en la percepción de la guerra de Rusia en Ucrania. No solo se hizo visible la crueldad de las fuerzas de ocupación rusas, para muchos, por primera vez, chocaron de frente la cobertura ucraniana y la desinformación rusa. Hace unas horas regresé de las zonas liberadas de la Oblast de Kiev, de lo que dejaron los ocupantes. Lo siento, el video es muy duro, pero es la realidad. Por favor. Todas las ciudades liberadas ofrecen imágenes como sacadas directamente de una película de terror post-apocalíptica. Entre las víctimas de estos crímenes de guerra perpetrados por las Fuerzas Armadas rusas se encuentran mujeres violadas a las que trataron de quemar
empleados del gobierno local asesinados, niños masacrados, ancianos, hombres. Muchos tienen las manos atadas y muestran signos de tortura. Es espantoso saber lo que pasó. En Ucrania, muchos no pueden desconectar. Siempre sé que durante algunos días veré cientos de videos sobre eso. Pero esto también contribuye al culto a la fuerza bruta en Rusia. Esta guerra lo demuestra claramente. Creer que al final la fuerza bruta resolverá todos los problemas de este planeta es la piedra angular de este sistema. Y por eso creo que todos estamos en gran peligro. Cientos de personas quieren testificar sobre la brutalidad de los nacionalistas ucranianos. Son palabras del representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia. Han visto los cuerpos, han escuchado historias, pero solo han visto lo que querían que vieran. Cualquiera que se crea estas falsedades es o bien un completo novato o uno de nuestros socios occidentales que hace mucho que no quieren escuchar la verdad y tergiversan los hechos. ¿Afirma usted que lo que ocurrió en Bucha es mentira? ¿Que es un invento? Dije que estas fotos aparecieron el 3 de abril y el 30 de marzo ya nos habíamos ido. Pero las imágenes de satélite muestran que los cuerpos ya estaban allí cuando ustedes estaban en la ciudad. Al analizar las imágenes satelitales del 19 de marzo, se ve claramente que los cuerpos estuvieron esparcidos en las calles por semanas. En esa fecha, las tropas rusas ocupaban la ciudad. Comparamos las imágenes satelitales y el video de un soldado ucraniano. En la fotografía aérea y en el video, los cuerpos están en los mismos lugares. ¿No es verdad? Hoy nada es seguro, ¿no es cierto? No lo olvide, el video del presidente Zelensky es falso. Mire mi Twitter. ¿Por qué es falso? Es falso porque ¿Esa gente no está muerta? esas personas están muertas, pero les dispararon en otro lugar, donde no había tropas rusas. Eso fue antes. La regla es negar hasta el final. Nunca admitir nada. Siempre habrá cabezas de chorlito que te creerán si lo niegas. Y luego hay otro nivel, la desautorización, burlarse de ello. Toda persona normal sabe que si hubiésemos hecho eso, habríamos recogido después... ¿Quién de nosotros podría hacer algo así? Nadie, por supuesto, todos entienden eso. Estamos lidiando con nazis. Lidiamos con mentirosos, con bastardos, que sin dudarlo matarán a sus propios conciudadanos a favor de una imagen. Una vez más, se da esta imagen de los ucranianos como nazis que no vacilan ante nada, ni siquiera en el montaje de un acto de sufrimiento y muerte, para hacer quedar mal a los rusos ante el mundo. Es extremadamente eficaz en la propaganda de guerra, y la población rusa lo acepta con gratitud cuando se les dice: todas estas noticias son falsas, son montajes estadounidenses, porque concuerda con su propio deseo de huir de esas imágenes. Oh, es una noticia falsa. Lo de Bucha es una noticia falsa. Los propios ucranianos son los responsables. Creo que es una mera provocación. Es falso, los cadáveres yacen, por decirlo de algún modo, de forma antinatural, no como deberían. Esa es mi opinión. El término clave aquí es noticias falsas. Lo más importante de esto es que ni siquiera existe en ruso. La mayoría de los rusos, hasta hace poco, nunca habían oído hablar de noticias falsas. Ellos piensan lo que decimos es, por definición, cierto, y lo que ellos dicen, falso. Russian rocket hit this area and that's a huge crater behind me. La gente aquí dice que escucha bombardeos continuos todos los días. También está sucediendo ahora mismo. Se pueden escuchar en este preciso instante.
Ellos son Boba Viktorovich y Alexandra. Son el valiente equipo del vehículo 402. Hoy estuvimos en una situación muy difícil y me salvaron la vida. En realidad, María Avdieva es politóloga. Cuando comenzó la guerra se convirtió en reportera. Con su diario en Twitter, forma parte de la comunicación ucraniana de base. No recibe directrices desde arriba, hace su trabajo de forma autónoma. Hola, soy María Avdieva, de Kharkov, Ucrania. Me encuentro frente a un edificio administrativo que fue alcanzado por un misil ruso unos días atrás. Les pido por favor que sigan apoyando a Ucrania. Necesitamos su ayuda. Solo juntos podremos vencer. 15 de marzo. Soy María Avdieva, de Kharkov, Ucrania. Este era un vecindario tranquilo en el centro de la ciudad. Esto es lo que Putin llama desnazificación. ¿Puede contarnos lo que escuchó? ¿Lo que vivió? ¿Cómo es la situación en Kharkov? La ciudad sufrió fuertes bombardeos durante 2 días. Ayer pude ir al centro. Las viviendas cercanas también sufrieron graves daños. Las ventanas están rotas. Hay incendios. Aquí en la pared hay impactos de bala de proyectiles rusos. Todo está destruido. Muchas viviendas, edificios de viviendas. Todo está completamente en ruinas. Hay mucho material como este. Grabaciones, testimonios de personas inmersas en la situación, en los momentos más peligrosos. A veces justo después del impacto. Para atestiguar, probar, documentar, para asegurarse de que haya una prueba de lo sucedido. Son muy intrépidos y gracias a eso tenemos un archivo increíble. ¿Hace cuánto están sin gas? ¿Sin gas? Desde hace 2 meses. No hay gas desde que comenzó la guerra. ¿Con qué frecuencia se producen bombardeos? Todos los días. Todos los días. Tengo la sensación de que de este modo puedo contribuir a que se haga justicia. Si puedo ayudar al menos a esclarecer cómo sucedió algo y quiénes son los culpables, ya me doy por satisfecha. Quizás sirva para aliviar en parte el dolor de los afectados directamente por estos delitos. Es una labor importante. Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Zelensky dijo algo totalmente inaudito durante su comparecencia. Es un imbécil como pocos. Un cerdo nazi haciéndose pasar por el presidente de Ucrania. En realidad, su trabajo sería explicar por qué Zelensky es un nazi. Pero lo que hace, en cambio, es repetir continuamente esas 2 palabras. Zelensky, nazi, Zelensky, nazi, nazi, nazi. Así establece una asociación entre ellas.
que influye a nivel emocional en su audiencia. Es típico de nazi, repugnante, infame, malicioso. ¿Pero por qué? Dice que los rusos tienen la culpa de todo. ¡Rusnia, Rusnia, Rusnia! Genera rechazo en la audiencia. Y el rechazo es una emoción clave para comprender lo que escuchan los rusos cuando ven estos programas. Se sienten víctimas de una agresión injusta. Esto genera ira y un sentimiento de superioridad moral, de que tienen derecho a librar esta guerra. Volodymyr Zelensky, das ist un nazistischen Schweine. ¡Feliz Año Nuevo, queridos amigos! El feriado favorito. ¡Feliz Año Nuevo, queridos espectadores! En esta primera Nochevieja los acompaña Volodymyr Zelensky. La evolución de un asesor maleable. En 2013, Vladimir Soloviev celebraba la víspera de Año Nuevo con Volodymyr Zelensky en la televisión estatal rusa. En ese momento todavía era pro-Ucrania. Se lo aseguro, nunca habrá una guerra entre Rusia y Ucrania. Cualquier persona que intente seriamente llevar a cabo algo así es un criminal de proporciones inimaginables. En Ucrania vive gente que, en espíritu, en sangre, en la historia, están fraternizados con nosotros. Una guerra con ellos sería el peor crimen imaginable. No debemos gritar, Sebastopol nos pertenece. No debemos gritar, Crimea nos pertenece. Debemos asegurarnos de que la vida en nuestro país sea tan atractiva que los ucranianos, bielorrusos, moldavos, armenios y georgianos quieran vivir con nosotros en paz y venir aquí en lugar de decir, vengan con nosotros de inmediato, y si no lo hacen, les daremos un puñetazo en la cara. ¿Quién querría a alguien así? Varios años después, Vladimir Soloviev ha dado un giro de 180 grados. En 2015, la anexión de Crimea es ya una realidad. La televisión holandesa hace una visita al propagandista de Putin. Buenas tardes, Yeli. Un placer. Igualmente. ¿En ruso? ¿Inglés? Hagámoslo en inglés. Será más fácil. Con mucho gusto. Tome asiento. Así que no tiene miedo de estar en el corazón de la maquinaria de propaganda rusa. No. Bien. ¿Estoy ahí? Bueno, no lo sé. Después de ver algunos programas, incluso uno sobre mi programa, me quedé sorprendido. Pensaba que la Guerra Fría había terminado, pero definitivamente no es así. Tengo la sensación de que la gente en Occidente tiene una visión distorsionada de lo que sucede en Rusia y en los medios rusos. ¿En qué sentido distorsionada? Bueno, todos piensan, oh, el gran oso ruso ha regresado y los rusos se comen a los pobres ucranianos de desayuno. Piensan que todos estamos a solo una llamada de distancia del Kremlin. De ser necesario, Putin levanta el teléfono y me habla directamente al oído, dándome órdenes de hablar, bailar y cosas así. ¿Hay cosas en las que se censura a sí mismo o piensa, quizás me estoy excediendo? ¿Por qué debería? ¿Nunca piensa, no haré esto, me metería en problemas? ¿Por qué? En cada programa debatimos lo que sucede en Rusia. Sin embargo, no solo Soloviev ha cambiado. Desde que Putin asumió el poder en el año 2000, todo el sistema mediático ha pasado gradualmente a estar bajo control estatal. En 2022, Reporteros Sin Fronteras clasificó al país en el puesto 155 de 180 en la lista de libertad de prensa, certificando que en Rusia prácticamente no ha habido libertad de prensa desde el ataque a Ucrania. Hablé con el presentador de la televisión estatal rusa. Debería sentir temor o enojo ante él. Pero en realidad me parece muy simpático.
No importa con quién hable o dónde trabajen. De alguna manera todos me caen bien. No sé si eso es bueno o malo. En el Donbass hubo de nuevo decenas de víctimas civiles. Cerca del asentamiento de Novoselovo, residentes pacíficos detienen una columna militar. Queman neumáticos para detener por completo el tráfico. Se inclinó y le pidió los papeles. La respuesta fue un disparo. Tatiana Ulianova tenía poca experiencia cuando en 2014 el canal de televisión para el que trabajaba la envió a Donbass. Su misión: informar sobre la guerra. Ya estaba descontenta con su trabajo. Como soy rubia, pensaron que daba una buena imagen. Todo ardía detrás de mí y yo aparecía en primer plano, prácticamente con un vestido blanco. La gente de la zona está inquieta desde esta mañana. Hay soldados en las calles, se escuchan disparos y la gente forma un escudo humano. Moscú es una ciudad muy cara. Se necesita dinero constantemente. Sin un salario fijo no vas a ningún lado. Tenía una especie de acuerdo con mi conciencia de que en realidad no pasaría nada malo. Yo les decía a todos, no vean la televisión, apáguenla. Así sentía que no estaba cometiendo un crimen. Comencemos con la principal noticia falsa de Occidente esta semana. Las fuerzas aéreas rusas supuestamente bombardearon una clínica de maternidad en Mariupol. La embajada rusa en Londres descubrió que era falso. Las mujeres en las imágenes son actrices. Esta es la bloguera Mariana Poyurskaya embarazada. En las fotos interpreta a ambas mujeres. Luego de que Twitter eliminara el tweet, el embajador ruso ante la ONU repitió esta conclusión. Estaba claro que un hospital fue bombardeado y que hubo muchos afectados y que lo hizo Rusia. ¿Qué hay que discutir? La mayoría de la gente en Rusia entiende lo que está sucediendo, que se bombardee una clínica de maternidad, las atrocidades en Bucha, por supuesto. Estas cosas pueden ser un montaje, pero es evidente, los rusos no son idiotas. Es evidente que estas cosas están sucediendo en esta guerra y que el ejército ruso probablemente está involucrado. Después de todo, queda claro que ya no es posible cambiar de bando. Ahora todos estamos involucrados y debemos negarlo hasta el final. Ahora no hay vuelta atrás. Me dijeron, haz un video. Si es posible, que no salga gente. Mi compañero y yo lo intentamos. Yo le decía, necesitamos que haya menos gente. Y él contestó, ¿qué voy a grabar? No hay ninguna toma sin gente. Difundir desinformación le resulta difícil de soportar a Tatiana Ulianova. Ella publica en redes sociales videos de Kharkov destruido y de una violinista ucraniana tocando en un búnker. El jueves por la mañana despertamos en un país diferente. Nuestra vida nunca volverá a ser la misma. Después de aquello, me informaron por teléfono que me habían despedido por publicaciones extremistas en redes sociales.
que eran inaceptables. En el verano de 2022, decide abandonar el país con su marido. Se van a Barcelona. Te ves forzada constantemente a cometer un crimen. Lo peor es que muchos cometen estos crímenes con entusiasmo. Eso fue lo que más me asustó de mi trabajo desde que comenzó la guerra. Zelensky es un tipo sencillo, un hombre como otro cualquiera, alguien que utiliza los medios de comunicación de la misma manera. A veces resulta ridículo, a veces divertido, pero es simplemente normal. Creo que eso viene de su actitud lúdica, que en muchos sentidos era populista. Primero atacó con éxito el establishment ucraniano y ahora transfiere esa comunicación horizontal a la guerra. Pueblo inquebrantable de la invencible Ucrania, pueblo libre de un país libre, pueblo robusto de una tierra de acero. Estimados diputados, gracias por su visita. Lógicamente, el presidente Zelensky es actualmente el influencer número 1 en el mundo, sobre todo en el terreno político. Oleksiy, usted tiene la oportunidad de observar al presidente a diario. ¿En qué estado se encuentra y cómo aprecia su comportamiento estos días y semanas? Cuando vine aquí hace 1 año y medio y lo vi en 2 reuniones, cambié por completo mi opinión sobre él. Al principio pensaba que era un debilucho, un actor que no estaba a la altura de su cargo. Y ahora dice, tomaré una ametralladora e iré a combatir. ¿Cuál es el problema? No quiero parecer un adulador. Solo creo que es realmente capaz de liderar. Está en su elemento. Es un verdadero líder. La primera dama, Olena Zelenska, también forma parte de la ofensiva de comunicación de Zelensky. Al igual que el presidente de Ucrania, ella se comunica a través de muchos canales y se dirige a diferentes públicos. Se presenta como una mujer corriente, representando en cierta medida la voz de las familias, de las personas afectadas por esta guerra. Creo que lo hace de una forma muy eficaz. En su canal de Instagram, Olena Zelenska publica fotos de moda con la guerra como telón de fondo. Me parece comprensible que se criticara la sesión de fotos de Olena Zelenska. Una mujer posa para una revista de moda en un escenario de guerra. Entiendo que genere una disonancia y que se pueda percibir como contradictorio, pero al mismo tiempo, ambos deben usar todos los recursos de los que dispongan para seguir en la actualidad, para generar atención, para no permitir que se desvanezca la empatía, algo que ocurre cuando una guerra se prolonga. Es un fenómeno estudiado en psicología que se denomina fatiga por compasión. El panorama mediático ucraniano también tiene sus puntos débiles. Oligarcas poseen canales de televisión e influyen en el contenido que se difunde. Reporteros Sin Fronteras critica que el ejército retirara la acreditación de los corresponsales tras la reconquista de Kherson. Habían informado sin permiso oficial del ejército. Rusia contaba con conquistar Ucrania en 5 días, pero no tenía idea de con quién se metía. Rusia sigue teniendo capacidad no solo para atacarnos a nosotros,
Si cae Ucrania, los próximos objetivos serán Polonia, Moldavia, Rumania y los países bálticos. Debe ejercer tanta presión como crea necesario para lograr su objetivo de proteger a su pueblo. Aquí él actúa como presidente. Quizás sea también una comunicación por desesperación y necesidad. Y la persistencia con la que lanza este mensaje es solo la expresión de que aún no ha logrado lo que necesita. Ucrania necesita armas, proyectiles de artillería de 152 milímetros, tantos como sea posible, sistemas múltiples de lanzamiento de misiles, Grad, Smerch, Tornado o HIMARS, aviones militares para salvar a millones de personas en Ucrania y en Europa. La libertad debe estar mejor armada que la tiranía. Los países occidentales lo tienen todo para hacerlo posible. Creo que la imagen de Zelensky se ha convertido un poco en un fetiche, porque lo realmente importante en este contexto es el pueblo ucraniano. Es un fenómeno masivo. Un movimiento de base. Todos en el país participan de esta guerra. Gloria a nuestras valientes Fuerzas Armadas. Por Rusia, por la victoria. ¡Hurra! En Rusia, el 9 de mayo, Día de la Liberación, también se celebró en el año 2022 con un gran desfile de tropas. La idea, por supuesto, es hacer una demostración de poder. Aquí pone felicidades por el Día de la Victoria. Este día debe simbolizar el poder. La victoria implica poder. A menudo en Rusia se ven pequeñas pegatinas en las que pone «podemos volver a hacerlo», lo que significa «podemos hacer que esto vuelva a suceder y vengarnos». Esto implica, de una manera extraña, que en realidad perdimos la guerra, así que ahora necesitamos venganza. Veamos la representación de los ucranianos. ¿Puede la primavera ser en blanco y negro? ¿Existe un febrero eterno? ¿Se vuelven inútiles las palabras de oro? Desafortunadamente, Ucrania conoce las respuestas a todas estas preguntas. El siglo pasado, durante los 2 años de ocupación alemana, los nazis mataron en Mariupol a 10.000 civiles. Ahora, en solo 2 meses de ocupación, Rusia mató a 20.000. Décadas después de la Segunda Guerra Mundial, la oscuridad y el mal han regresado a Ucrania de una forma diferente, con otras consignas, pero con el mismo objetivo. En Ucrania se ha reconstruido el terror nazi sin miramientos, una imitación fanática de aquel régimen, sus ideas, acciones, palabras y símbolos. Aquí vemos a Zelensky con edificios destruidos de fondo. Su mensaje principal es, esto no debe repetirse, no debe volver a suceder. Nunca más es el lema. Así que el contraste es el lema ruso, podemos volver a hacerlo, frente al ucraniano, nunca más. Y esto respecto al mismo día feriado. Zelensky no se cansa de enfatizar este mensaje, porque no quiere que esto le vuelva a pasar a Ucrania. Tampoco quiere que el ejército ucraniano derrote gloriosamente a los rusos. Ese no es su mensaje. Solo quiere que esto se acabe. No quiere que se repita. El ejército ucraniano se ve obligado a hacer cosas que los ucranianos en realidad no quieren hacer. La guerra aquí no es bienvenida. Y este es un gran contraste con Rusia, donde la guerra sí que es muy bienvenida. El ucraniano Miroslav Velgan viene del frente. Tiene 2 días de descanso y quiere disfrutar de su reciente matrimonio. En TikTok, Miroslav ha publicado en detalle sus vivencias en la guerra.
Es uno de los jóvenes ucranianos que en la primavera de 2022 convirtió la plataforma TikTok en War Talk. Incluso en sus días de descanso, no puede despegarse de la guerra que se desarrolla en su celular. Solía usar TikTok para divertirme. Publicaba sobre mis entrenamientos de boxeo, algunas peleas, bromas con amigos. Cuando estalló la guerra, comencé a filmar cómo realizamos recorridos en vehículos militares y cómo trabajamos. Creo que muchos realmente sienten esta desconexión entre la plataforma en sí y el género de los videos de TikTok y su contenido. El contenido es horrible, es muy adulto, es aterrador. Parte de su popularidad, para mí, reside en esta contradicción o discordancia entre la plataforma y el contenido. Nos conocimos así. Había pasado un mes de guerra y estaba aburrido. Me había registrado en Badoo. Y 3 días después, ella me escribió. Nos conocimos el 21 de marzo. El 22 me dijo, serás mi esposa. A los 19 tendré un hijo. Y quiero 5 hijos. Todo de una vez. Pero nunca nos habíamos visto, ni siquiera por FaceTime. Solo habíamos hablado por teléfono un par de veces. Vengo por 2 o 3 días. A veces no regreso por 2 meses. También está eso. Es muy duro. Al comienzo de la guerra me dije, si muero como un héroe, que así sea. De alguna manera ya no quería vivir, quería morir en la guerra, para que no tuviera que morir de viejo como una persona común. Prefería morir heroicamente. Publicamos todo el tiempo fotos de los campos de entrenamiento, pero rara vez de la zona de combate. A lo sumo cuando ya no estamos allí. Mientras combatimos, no publicamos nada, como si no estuviéramos ahí. Visita a sus padres. Le doy vueltas constantemente. Me basta con que mi hijo y yo nos enviemos una carita sonriente por la mañana. Eso significa que todo está bien. Por la noche igual. Así nos aseguramos mutuamente de que todavía estamos vivos. Muchos observadores políticos se refirieron a esta guerra como la guerra de TikTok, porque se trata de la primera guerra europea transmitida a esta escala por redes sociales, especialmente por TikTok. Los jóvenes ucranianos usan TikTok para mostrar su vida cotidiana durante la guerra, pero también lo usan para procesar esta guerra, el dolor y el miedo que evidentemente sienten. Y lo interesante de esto es que al transmitir esta guerra por TikTok, se ha creado una nueva inmediatez en la información que hay de esta guerra para un público mundial. Tenemos diarios de guerra que no están disponibles de esta manera retroactiva, sino en tiempo real, con entradas diarias de lo que está sucediendo en el momento a los jóvenes en el contexto de esta guerra. Valeria Shashenok es una usuaria que era más activa como influencer más clásica, con un tono de blog de viajes, es decir, la estética usual de TikTok. Con su canal de TikTok, Valeria ahora suma 25 millones de visitas
solo en relación con videos de guerra en Ucrania, y ha creado y producido muchos videos que se han hecho virales. También es interesante ver cómo los usuarios construyen y emplean de forma intuitiva estructuras narrativas, con protagonistas, antagonistas, giros, énfasis y sorpresas. Y aquí tenemos al antagonista Putin y lo que quiere hacer con Ucrania. Primera imagen, destruir casas con bombas. Y aquí, para mí, esto es fundamental. Se muestra un manejo crudo de lo que los jóvenes en Ucrania están viviendo y sintiendo. No tienen otra forma de reaccionar ante esta guerra, que para ellos es tan absurda como incomprensible, que con ironía o sarcasmo. Segundo ejemplo, ¿cómo es la vida en un búnker, en un refugio antiaéreo? Valeria enseña esta guerra al público. Y esto es relevante a nivel global, porque también puede explicar muy bien la solidaridad en red. Viendo esto, uno lógicamente no puede evitar sentir compasión, empatía y al mismo tiempo comprender la injusticia que le está sucediendo a estos jóvenes. Somos el pueblo multinacional de la Federación Rusa, unidos por un destino común. La propaganda de Putin, de orientación más clásica, también busca nuevos canales. Ksenia Kloshkova es periodista y ha investigado para el periódico en línea Fontanka sobre los trolls a sueldo. Cyberfront Set es un movimiento cuyos miembros se describen a sí mismos como combatientes de la información. Ksenia Kloshkova trabajó por un día para la tropa online de Putin. Buenas tardes. Estamos buscando personas en San Petersburgo. ¿Cuál es el salario? ¿Hacen una entrevista? 45,000 rublos al mes. Hay una entrevista. Puedo inscribirte. Por ejemplo, en la transmisión en vivo del discurso de Putin en el estadio Luzhniki, había que dejar corazones con los colores de la bandera rusa y en forma de Z. Por el bien de Rusia. Así fue entonces. Así es ahora. Y así será siempre. Gracias. Seguí cómo se desarrollaban las cosas en Cyberfront. Y entonces vi un anuncio de ellos en la web para un club de debate. Me interesó ver de qué se trataba. Los eventos regulares de debate debían dar la impresión de ser un club de debate político, no comercial. Resulta sorprendente que los invitados son muy internacionales. Algunos incluso vienen de Europa Occidental. La juventud de Putin tiene la batuta. Me llamo Dmitry Nikolaevich Mahaev. Soy el moderador de la plataforma Cyberfront Set. También soy miembro del Consejo Ampliado de Expertos en Cultura en el Parlamento Juvenil de la Duma Estatal. He comprendido hacia dónde se dirige el Estado ucraniano y quién está detrás de él. Son aquellos a quienes los nazis adoctrinaron para que solo tengan una cosa en mente: destruir a Rusia, matar a los rusos. Teníamos que reaccionar. Cuando comenzó la operación especial, los servicios secretos occidentales lanzaron contra nosotros un enorme y violento ataque informativo. Así que nos vimos obligados a organizarnos. Primero abrimos el canal de Telegram Cyberfront Set, donde iniciamos la lucha contra las noticias falsas. El éxito de la comunicación ucraniana de base obliga al Kremlin a armarse en las redes sociales. Cyberfront Set se presenta como una red de voluntarios y es la rama más reciente del ejército troll de Putin.
Ya en 2003 se informó sobre estos jóvenes rusos que por dinero atacaban en Internet a cualquiera que criticara al Kremlin. Digámoslo así, recibimos ayuda. Este espacio nos lo han cedido camaradas benévolos, patriotas que no buscan beneficiarse, sino que incluso están invirtiendo su propio dinero. Igual que yo como voluntario, invierto mi dinero que gano con el renacimiento de la cultura rusa del té. Yevgeny Prigozhin también es conocido como el cocinero de Putin. Está considerado el iniciador de la primera fábrica rusa de trolls. Uno de los indicios es que todo sucede en un bar que pertenece a Concord y por lo tanto está directamente relacionado con el empresario Yevgeny Prigozhin. Él mismo se expresó sobre Cyberfront Set a través de su servicio de prensa. Dijo que son buenos muchachos. Sin embargo, nunca admite conexión alguna con estas organizaciones. Tampoco con Cyberfront Set, que ya se conoce popularmente como la fábrica de trolls 2.0. El poder de la guerra cibernética no era tan dominante, y de ahí el temor a que llegaran los bots y obstruyeran todos los canales con desinformación y noticias falsas. Que llegara una gran cantidad de videos que son completamente falsos, pero los pocos videos falsos que circularon en ese momento fueron desacreditados relativamente rápido, y entonces se crearon una serie de contravideos que se presentaron como un correctivo. En abril de 2022, un comando operativo irrumpe en el apartamento de unos ucranianos que supuestamente estaban planeando un atentado contra Vladimir Soloviev. Las autoridades del Servicio Federal de Seguridad frustraron las actividades de un grupo terrorista que planeaba un ataque contra un conocido periodista ruso. Dentro del apartamento, donde vemos el arresto de un hombre, también podemos ver una amplia colección de objetos que explican quién es este presunto nazi. ¿A quién pensaban asesinar? A personas que difunden propaganda. Soloviev, Kiselyov, Skavieva, Popov. Vladimir Soloviev como víctima de un intento de asesinato hecho público por el propio Putin. Una vez más, el presentador es un elemento central en el plan propagandístico ruso. Esta escenificación tiene un objetivo primordial: fortalecer la narrativa del régimen nazi en Ucrania. Vemos un arma, una calavera. La imagen completa debe ser convincente para que nadie dude de que son nazis que querían matar a Soloviev. Sí, Soloviev. Parece ser que intentaron matarlo. Si tuviésemos la oportunidad de seleccionar un objetivo en Moscú, probablemente no habría sido Soloviev. Es obvio, sin duda. Que yo sepa, todos los que trabajan en medios se ríen de Soloviev. No me sorprende. Está completamente en línea con la lógica nazi.
asesinar a periodistas judíos. Así es como actúan los nazis en Ucrania. Todos saben que todos mienten. Este es el principal mensaje de la propaganda de Putin durante los últimos 22 años. Todos mienten. Nosotros también, por supuesto que mentimos. Todos mienten a todos, así es como se comunican las personas. Nos encontramos ante el mismo dilema de siempre. ¿Cómo actuar ante las mentiras de los autócratas? ¿Sirve de algo reaccionar y hacer una verificación de los hechos? Porque la gente entonces duda más de esta verificación que de las mentiras generalizadas. El exministro de Seguridad de Georgia publicó en Internet documentos clasificados sobre el desarrollo de armas biológicas y químicas en laboratorios estadounidenses cerca de la frontera con Rusia. La historia de los laboratorios biológicos secretos en Ucrania no es nueva. En 2018, Tatiana Ulianova produjo un documental al respecto para el canal REN TV. Para entonces ya tenía bastante experiencia y trabajaba como editora de noticias, principalmente en temas internacionales. Entonces, nos dieron instrucciones de que hiciéramos un reportaje sobre los laboratorios biológicos secretos. Mientras Reino Unido está a la caza del legendario Novichok, los estadounidenses han establecido una red secreta de laboratorios de armas biológicas. Es posible que ya las estén probando en nuestro territorio. Una investigación de Izvestia en exclusiva para REN TV. Difundir mentiras sobre armas de destrucción masiva ya formaba parte de la propaganda estatal de la Unión Soviética. La afirmación de que Ucrania alberga laboratorios biológicos secretos es otro motivo para justificar el ataque al país vecino. No es ningún secreto que todos los jefes de cadenas de televisión van los jueves al Kremlin para sesiones informativas. Después viene un tipo, te arroja un texto sobre la mesa y tú solo lees, ¡wow! Descubrimos laboratorios secretos. Luego filmas a un par de idiotas descabellados diciendo quién sabe qué y ya tienes una investigación sensacional. Experimentos prohibidos. Esta es solo una pequeña parte de las revelaciones del exministro de Seguridad Igor Giorgadze. Un elemento central de este tipo de supuestas amenazas por armas generadas y fabricadas en laboratorios biológicos es la etnicidad. Es decir, de alguna manera, va solo en contra de los rusos. Ese mito de ataques con virus fabricados aprovecha una vulnerabilidad y genera un tipo de miedo específico. El Pentágono se ha enfocado en Ucrania, donde hay una red de centros biológicos en la que Estados Unidos ha invertido casi $200 millones. Me contacté con todo tipo de especialistas para pedirles una declaración al respecto. En Moscú nadie aceptó. Dijeron que me había vuelto loca. Señorita, ¿de qué mosquitos y laboratorios secretos me habla? Confirmamos los hechos revelados en el desarrollo de la operación especial militar en Ucrania, que muestran que el régimen de Kiev está eliminando los rastros de los programas biológicos militares llevados a cabo con financiación estadounidense. Me di cuenta de que no es ninguna broma. Producimos material horrible que se queda grabado en la mente de las personas y terminan por creérselo. Fue bastante eficaz para crear miedo, preocupación y ruido, y para desestabilizar a la audiencia. Tal vez hubo otros motivos que no conocemos, pero creo que generar preocupación e incertidumbre fue el principal objetivo de esta noticia falsa en particular.
Para Rusia, la rendición del batallón Azov en Mariupol fue ideal para hacer propaganda. Que este batallón de voluntarios creado en 2014 pudiera estar asociado con grupos de extrema derecha fortalece la narrativa rusa de la lucha contra los nazis. Sin embargo, esta descripción del batallón es clasificada por los servicios científicos del Parlamento alemán como propaganda que distorsiona la realidad. Les mostraremos ahora 2.500 elegidos, pretzels elegidos, bastardos de las SS, escoria nazi. No quiero recurrir a palabras más fuertes. Ayer los encarcelaron. Se escondieron como ratas. Donbass tiene derecho a llevar ante un tribunal a los criminales nazis. Трибунал. Только трибунал. Quieren agasajar a Putin. Y la mejor manera es entregándole la cabeza del enemigo. Exacto. Es lo que quieren. Pero ya veremos si lo logran. El batallón Azov es solo uno de los muchos regimientos en el ejército ucraniano, una unidad sin ideología. Sé que tiene un pasado complicado, pero en este momento funciona como un grupo sin ideología. Las noticias en 60 minutos. Hola amigos, camaradas. En la acería de Azovstal, en Mariupol, los neonazis son trasladados a un autobús con la letra Z. Los heridos son llevados al hospital de Novoazovsk. El resto es trasladado a un campo de prisioneros en Yelenovka, cerca de Donetsk, donde según propagandistas estadounidenses como CNN, son torturados y asesinados sin excepción. Aun cuando Skavieva, la presentadora, parece desacreditar esas acusaciones, el mensaje oculto es que, por supuesto, serán torturados y asesinados. No podemos decir eso directamente, pero esperamos que suceda y les aseguramos que queremos que suceda. Es un doble discurso. Este es el infame centro de detención preventiva de Yelenovka. Y estos son los prisioneros. Recibieron atención médica y uno incluso fue operado. Reciben abrigo y comida regularmente. Por un lado, niegan los hechos, pero por el otro, los admiten. Esta es una técnica muy nihilista, porque la idea es que está bien torturar y matar a gente siempre que lo niegues. O sea, que hay que hacer ambas cosas. Por lo general, si quieres desmentir algo, lo haces de otra manera. Mostrarías por qué nunca les harías eso. Esta no es la manera normal de desmentir algo. Esta deshumanización y demonización se extiende a toda la población ucraniana, porque al principio los medios estatales rusos solo llamaban nazi a este batallón en particular, pero ahora todos los ucranianos en general son nazis. Esta es la táctica rusa actual para aterrorizar e intimidar a la población civil en Kharkov, porque no hubo una sirena de alerta aérea. Estuve en el pueblo liberado de Kharkove, que está en la carretera entre Izium y Kharkov. Estuvo bajo la ocupación rusa durante más de 6 meses y está completamente minado. La gente allí está traumatizada por lo que sucedió al comienzo de la invasión y durante la ocupación. Las tropas rusas estaban estacionadas aquí en Izium, que recién fue liberada. Como reportera, María Avdieva informa sobre el impacto de la ocupación rusa. Se convierte en testigo del terror ruso.
Sus relatos sobre la tortura y el asesinato de civiles respaldan la narrativa ucraniana de la batalla de David contra Goliat. Esto aumenta la enorme presión moral sobre Occidente para seguir apoyando a Ucrania con armas. Esta reportera de base quiere mostrar las consecuencias de la ocupación rusa. Son bárbaros. Me llevaron a las afueras del pueblo y me dijeron, ahora cavarás una tumba. Me aterraron. Cerca de Izium se encuentran de nuevo fosas comunes. El terror del que informa María Avdieva también tiene una función importante para el bando ruso. Es propaganda de la violencia más cruda. Rusia les hace saber de forma inequívoca a todos los ucranianos qué les sucederá si no se rinden. Esta es quizás la forma de propaganda más aterradora. La Segunda Guerra Mundial dejó una huella y un trauma, no solo en los testigos del momento, sino también en las siguientes generaciones. Lo que la gente ha vivido aquí tendrá un impacto que traspasará generaciones. Superar el trauma está lejos de ser posible. La comunicación ucraniana permanece en modo de guerra. Sin embargo, difiere significativamente de la propaganda rusa, que se basa en la desinformación deliberada. Ucrania no trabaja con mentiras orquestadas, pero la información se suele ofrecer de forma selectiva o incluso omitirse. No existen informes fiables sobre el número de bajas en las Fuerzas Armadas. Solo se mencionan si le parece significativo a Ucrania a nivel estratégico. Existe mucha especulación sobre cómo evolucionará la guerra. Te diré lo que viene. Y esta vez no es una predicción triste. Estos imbéciles incapaces de combatir continuarán impulsando el colapso del ejército ruso y de su sociedad. Y un día se doblegarán, probablemente en febrero o marzo. Así que todo saldrá bien. El 14 de enero de 2023, un misil ruso cae sobre un edificio de viviendas en Dnipro. Mueren más de 40 personas. Oleksiy Arestovich afirma que el misil fue disparado por las fuerzas de defensa antiaérea ucranianas. Sin embargo, esto resulta ser falso y alimenta la propaganda rusa. Tras numerosas críticas desde Ucrania, Arestovich presenta 3 días después su dimisión como asesor del presidente. Vladimir Soloviev en un evento frente a la joven élite rusa. Van a prestar juramento en la guerra contra Ucrania. El vocero de Putin despliega toda su retórica. ¿Que si ganaremos? ¿Para qué un mundo sin Rusia?, dijo nuestro presidente. El mundo tiene 2 opciones. La primera es que nosotros ganemos. Y la segunda, no les va a gustar. Ahora es el momento de prepararse, porque antes de que se den cuenta, tendrán que asumir activamente la responsabilidad del divertido juego que hoy les parece que es todo esto. Pónganse en fila con los héroes si tienen edad suficiente para ello. Ucrania y Rusia. Una guerra librada también en el campo de batalla digital. La guerra propagandística es implacable.